Bienvenidos a El Debate. La historia de Moisés es, sin duda, una de las narrativas de liberación más potentes que conocemos. El relato, extraído del material de origen, nos detalla su rescate casi mítico del Nilo, su crianza paradójica en la corte del faraón y su llamado final para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y justo dentro de esa historia tan conocida, yace una tensión fundamental sobre la naturaleza de su liderazgo. El análisis que nos convoca hoy, basado en este texto, busca responder a una pregunta central. ¿Cuál fue la verdadera motivación de Moisés? ¿Fue un instrumento, digamos, pasivo, movido únicamente por un mandato divino que lo sobrepasaba? ¿O fue su profundo y preexistente sentido de la justicia el verdadero motor de sus acciones? Mi postura es que la misión de Moisés fue, desde su concepción hasta su ejecución, un acto de la providencia divina. Él actuó como un agente, un enviado directo y obediente al llamado de Dios. Y yo, en cambio, creo que el encuentro divino fue el catalizador que encendió una convicción por la justicia que ya ardía en el corazón de Moisés. Una llama forjada al ser testigo directo del sufrimiento de su pueblo. Mira, para mí el punto de partida es la constante intervención divina que define la vida de Moisés, incluso antes de que él tuviera conciencia de sí mismo. El texto es muy insistente en esto. Se nos dice que su madre lo esconde con una fe que en esencia es una apuesta por la confianza en Dios. Su rescate por la hija del faraón no se presenta como un simple golpe de suerte, sino que se describe como un acto de la providencia de Dios. Pero el momento crucial, el que lo cambia todo, es el encuentro en la zarza ardiente. Allí la orden es explícita, no deja lugar a interpretaciones. Te envío a liberar a mi pueblo. Fíjate en su reacción. La propia duda de Moisés, su pregunta, casi un lamento, ¿quién soy yo para ir ante el faraón? Es la prueba más contundente de que la misión no nace de su propia iniciativa. No hay arrogancia en él, no hay un «finalmente ha llegado mi hora». Todo lo contrario. Necesita que Dios le asegure «yo estaré contigo» y le dé señales milagrosas, como la vara convertida en serpiente, para aceptar un rol que él claramente no buscó y para el que no se siente capacitado. Es un líder elegido y sobre todo empoderado por Dios, no un justiciero que se nombra a sí mismo. Yo lo veo desde una óptica completamente distinta. Para mí, el texto nos da pistas cruciales mucho antes de ese episodio en el desierto. Se subraya que Moisés creció con un corazón sensible al sufrimiento de su pueblo, no era ajeno a ello. Y la acción que para mí revela su verdadero carácter, su esencia, no ocurre frente a una zarza, sino en el lodo de Egipto, cuando ve a un capataz egipcio maltratando a un hebreo. ¿Cuál es su reacción? No es la oración, no es la espera paciente a una señal divina, es la acción, una acción visceral, directa y violenta. El texto dice que no pudo contener su ira y mató al opresor. Este acto, que podríamos juzgar como impulsivo o imprudente, es en realidad una declaración de principios, es una elección fundamental de identidad y de lealtad. Y su posterior huida a Madián no es un desvío, no es un castigo sin más, sino una etapa formativa indispensable. Allí aprende paciencia y humildad. Por eso, el llamado en la zarza ardiente no crea su deseo de justicia. Lo encuentra ya formado, ardiendo, y le otorga el poder y la autoridad para llevarlo a una escala nacional. Dios no elige una vasija vacía, sino a un hombre cuyo corazón ya estaba comprometido con la causa de los oprimidos. Entiendo perfectamente por qué ves ese acto, el asesinato del capataz, como algo definitorio. Es dramático, es una toma de partido. Pero yo lo enmarco de una forma muy diferente. Fue una acción impulsiva, sí, y profundamente humana. Pero su resultado inmediato fue el fracaso. Lo llevó a huir, a separarse de su pueblo durante 40 años. Lejos de ser el primer paso heroico de la liberación, fue una demostración de su incapacidad para lograr un cambio real por sí mismo. Su ira, aunque justa, fue ineficaz. De hecho, yo diría que es precisamente por esta impulsividad, por esta pasión mal canalizada, que necesitó la guía estructurada y el poder de Dios. Necesitaba que esa energía fuera dirigida, que su celo por la justicia no se quedara en un estallido de violencia sin consecuencias duraderas.
Sí, pero es que justo ese fracaso es fundamental para entender al hombre que llega a la zarza. No podemos subestimarlo. Él, que era a todos los efectos un príncipe de Egipto, con todos los privilegios que eso conlleva, arriesgó su posición, su seguridad, su vida entera por defender a un esclavo anónimo. Esa es una elección moral de una profundidad inmensa. Y la huida y los años como pastor no borran esa elección, al contrario, la refinan. Ese exilio forzado es clave. No es un tiempo perdido, es una purga. En Egipto era un príncipe acostumbrado al poder. En el desierto no es nadie, es un pastor, un fugitivo. Esos 40 años lo despojaron de la arrogancia de creer que podía liberar a un pueblo con sus propias manos, con un solo acto de violencia. Lo vaciaron de sí mismo para que pudiera ser llenado con algo más grande. El fuego de la justicia ya estaba encendido. Dios simplemente lo avivó hasta convertirlo en una hoguera. De acuerdo, pero si ese fuego ya estaba tan encendido, a ver, ¿cómo explicamos su reacción ante la zarza? Porque ese fracaso que mencionas, esa purga, parece haberlo dejado no solo humilde, sino completamente desprovisto de iniciativa. Su pregunta, ¿quién soy yo?, insisto, es la evidencia más clara de que la misión le es ajena. Un hombre que ha pasado 40 años anhelando liberar a su pueblo, ese hombre, al recibir por fin el llamado y el poder para hacerlo, habría reaccionado de otra forma, quizás con alivio, con un «por fin». En cambio, vemos miedo, vemos excusas. Dice que no sabe hablar, le pide a Dios explícitamente, envía a algún otro. Eso no suena como un activista que recibe los medios para cumplir la misión de su vida. Suena a un hombre abrumado por una tarea que no considera suya. Su renuencia es la confirmación de que él es el recipiente, el mensajero, no el autor del plan. Es un argumento poderoso, no lo niego, pero ¿y si su duda no es una falta de convicción, sino una prueba de su madurez? Él ya había intentado actuar por su cuenta. Ya había intentado ser el héroe solitario, y el resultado fue el exilio. Sabe por experiencia propia y dolorosa que la fuerza de un solo hombre, por muy príncipe que sea, es inútil contra el poder del faraón. Entonces su pregunta no es tanto ¿por qué yo?, en el sentido de no quiero hacerlo, sino más bien ¿cómo podré yo lograrlo? Es el reconocimiento honesto de sus limitaciones humanas. Y eso, irónicamente, lo convierte en el candidato perfecto para una misión que requiere un poder que no es humano. Es la humildad del que ha aprendido que su ira por sí sola no basta. Fíjate que incluso antes de huir, cuando intenta mediar entre dos hebreos que pelean, ellos lo rechazan diciendo, ¿y quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Él ya tenía el impulso de impartir justicia, de ordenar a su pueblo, pero no tenía la autoridad. La zarza ardiente no le da el deseo, le da la autoridad que le faltaba. Aceptando por un momento tu interpretación de la humildad, ¿cómo encajamos entonces el resto de la historia? Hablemos del poder que se le otorgó, porque no era humano. Las 10 plagas, la división del Mar Rojo. Seamos claros, estos no son actos de justicia social llevados a cabo por un líder carismático. Son demostraciones abrumadoras, inequívocas, del poder divino. Moisés es el conducto, levanta la vara, extiende la mano, pero él no es la fuente de ese poder. Y más aún, el hecho de que Dios tenga que asignarle a Aarón como portavoz porque Moisés se siente torpe de lengua, incapaz de articular el mensaje, eso refuerza mi punto de una forma definitiva. Cada elemento crucial de la liberación, desde el poder para doblegar al imperio más grande del mundo hasta la voz para comunicar el mensaje, es provisto directamente por Dios. Moisés es el líder visible, por supuesto, pero la autoría intelectual, espiritual y práctica de la liberación es, para mí, inequívocamente divina. Claro, y estoy completamente de acuerdo en que el poder es divino. Eso no está en discusión. Nadie podría argumentar que Moisés separó el mar con su fuerza de voluntad. Pero ahí está la clave. El propósito fue compartido. Los milagros y el apoyo de Aarón fueron las herramientas, los recursos necesarios para ejecutar la misión, pero no eran la misión en sí misma. La misión era el mandato. Deja ir a mi pueblo. Y esa exigencia nace de un anhelo de libertad, de un dolor por la opresión, que Moisés ya sentía en su propio corazón mucho antes de ver una zarza arder.
Dios no le implantó a Moisés el deseo de ver a su pueblo libre. Reconoció ese deseo que ya existía, lo validó y entonces sí, le entregó los recursos sobrenaturales para hacerlo realidad. Fue una asociación, no una posesión. Dios no buscó un autómata al que pudiera programar. Buscó un socio, un colaborador cuyo corazón ya latía al mismo ritmo que el suyo en lo que respecta a la justicia. La divinidad potenció la humanidad de Moisés, no la anuló. En resumen, y tras escuchar tus puntos, sigo convencida de que la narrativa presenta un hilo conductor abrumador de intervención y guía divina. Desde el rescate providencial en el Nilo hasta la victoria milagrosa en el Mar Rojo. La renuencia inicial de Moisés, su profundo sentimiento de incapacidad y su absoluta dependencia del poder y la dirección de Dios para cada paso de la liberación me llevan a la conclusión de que su papel fue el de un agente que respondía a un llamado externo, a una voluntad todopoderosa, más que el de un líder que finalmente obtenía los medios para ejecutar una agenda personal preexistente. Por mi parte, y para cerrar, concluyo que si bien la intervención divina es el factor que posibilita el éxodo, esta no actúa sobre una página en blanco, sino sobre un individuo ya formado. Las acciones de Moisés en su juventud, esa elección de arriesgarlo todo por un esclavo, revelan un compromiso innato con la justicia, una sensibilidad al sufrimiento que lo define desde el principio. Para mí, el llamado divino no creó a un libertador de la nada. Encontró, capacitó y elevó a un hombre cuyo corazón ya estaba desde hacía mucho tiempo en la lucha. Ambas perspectivas, me parece, revelan la profunda complejidad de esta figura. La interacción, esa danza constante entre la voluntad humana y el mandato divino, es quizás el núcleo central de toda la historia, y lo que la hace tan perdurable. Exacto. Y esa de examinar esta tensión, este espacio entre la iniciativa humana y la soberanía divina, que podemos apreciar plenamente la riqueza del relato. El material nos invita a seguir explorando estas facetas de liderazgo, la fe y la vocación. Gracias por acompañarnos.